Listo. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la tarea académica, la cual lleva como título Reformas constitucionales y los fines del Estado, en este curso que es de Derecho Constitucional. Nuestros nombres son Eduardo David Barrenechea Moscoy y María Luz Sánchez Gutiérrez. Como parte de la introducción, tenemos de que en el Perú actualmente y no hace mucho ha sufrido diversos procesos de reformas constitucionales, ¿no? Con el objetivo de que se pueda modificar tanto la estructura política y con ello se pueda garantizar los derechos fundamentales. Estas reformas, lamentablemente, también han tenido tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas, porque la verdadera intención es contribuir al fin supremo del Estado, el cual está establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución, que señala que la defensa de la persona humana, el Estado defiende a la persona humana y el respeto de su dignidad. Entonces, vamos a analizar tres puntos importantes: cómo las reformas impactan en la calidad de vida de los ciudadanos, qué tan alineadas están con los principios constitucionales, qué lecciones podemos aprender de los éxitos y desafíos de estas reformas. Entonces, nuestra pregunta central sería: ¿estas reformas son herramientas efectivas para mejorar la democracia o solo vienen a ser cambios estructurales que están enfocados en la política, los cuales limitan a nuestros derechos fundamentales? Como bien sabemos, son derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación. Entonces, tenemos que analizar ese aspecto. Como grupo nosotros hemos analizado de que estas reformas van a ser evaluadas desde un impacto real, cómo les afecta a los ciudadanos. En el caso del Perú, vemos como fortaleza el reconocimiento de derechos sociales como la salud y la educación, intentos por descentralizar el poder político. Sin embargo, también tiene ciertas dificultades, debilidades, como por ejemplo la falta de consulta popular en decisiones, la cual sería clave, como en el caso de la bicameralidad, que ha sido la última reforma constitucional que se ha dado, ¿no? También otra debilidad sería la persistencia de desigualdades sociales y económicas, a pesar de los diversos cambios que se establecen en la Constitución. Entonces, la dignidad humana implica garantizar los derechos fundamentales, es decir, esto debería ser nuestra prioridad, fundamentales como la justicia social, igualdad ante la ley y acceso a los diversos servicios básicos, ¿no? Entonces, es esencial preguntarnos si es que estas reformas realmente han sido diseñadas para fortalecer estos principios y no se está desviando recursos, malgastando recursos a prioridades que no son realmente urgentes. Para nosotros llegar a esta opinión hemos tenido que evaluar en base a estos sustentos. Por ejemplo, evaluar las reformas mediante argumentos teóricos y comparativos. Según George Stuart Mill, destaca que un sistema, por ejemplo, de la última reforma constitucional, el sistema bicameral puede evitar decisiones legislativas y apresuradas, pero solo si se garantiza la eficiencia y el bajo costo. En el caso del Perú, el establecimiento de la bicameralidad incrementaría esos costos operativos hasta un 0,6%, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser efectiva en el caso de Alemania, Estados Unidos, donde funcionan exitosamente, pero en el Perú existen otras deficiencias como salud, educación, que van a limitar estos cambios. En ese sentido, hay que buscar la proporcionalidad para mejorar la calidad de vida y priorizar realmente los derechos fundamentales en lugar de una inversión bicameral. ¿Seguimos? Asimismo, hemos visto la legitimidad democrática, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 se rechazó el referendo de la propuesta de la bicameralidad, pero con posterioridad ya no han considerado el hecho de poder darlo en el voto popular, sino que simplemente lo han implementado. Respecto al enfoque constitucional, el artículo 1 de nuestra Constitución exige que todas las reformas constitucionales que se puedan dar deben estar orientadas a la defensa de la dignidad humana y que debe priorizar las condiciones de vida y el fortalecimiento de nuestros derechos a fin de que no se desvíe de nuestros principios constitucionales. Siguiente. Le doy pase a mi compañero Eduardo. En la consigna de la tarea académica número 2
Es importante resaltar que es un artículo de opinión. Nos han pedido este artículo que estamos exponiendo con la compañera María Luz. Va a permitir que podamos, a través de la investigación, conocer, en base a lo estudiado desde el primer tema, desde el primer día, poder conocer y tomar una postura de hoy en adelante para poder tener una postura que vaya acorde entre los valores, principios, fundamentos bajo una mirada legal. En las últimas clases que hemos tenido hemos visto el tema de los poderes del Estado, que sirven para mantener un equilibrio y tal cual la iniciativa del Barón de Montesquieu, como hemos podido aprender en las últimas semanas, cada uno fiscaliza a cada poder. Y es importante que incluso uno de los principios que vimos también, los principios constitucionales, era la separación de poderes. Y dentro de esta separación de poderes hemos podido ver las funciones de cada poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, como a través de estos órganos del Estado pueden dividir el poder y generar una estabilidad, un equilibrio. Pero hay un poder que ha generado, que está fuera de control, que está promulgando muchas leyes que van en contra de la Constitución, de la institucionalidad, de los derechos humanos. Entonces, hemos visto acá reformas constitucionales, hemos averiguado dentro de los últimos años a nivel macro, pero también vamos a enfocarnos en los cuatro últimos, del último Congreso, en el cual hemos podido apreciar cómo han ido cambiando y vamos a ir desarrollando cada uno. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad es un tema de que ha sido ahora último, en el cual dos cámaras en el Congreso para que puedan una legislar y otra aprobar. En teoría podría parecer bastante bueno, pero como le dijo la compañera María Luz, eso hace que el presupuesto aumente un 0,6%. Otra de las reformas que han habido recientes es la prescripción, por ejemplo, de lesa humanidad de delitos antes de 2022 por la prescripción de la misma. Esta ley tiene un nombre y tiene un apellido clarísimo. Entonces sabemos que esta prescripción de lesa humanidad, delitos antes del 2002, digamos, ¿a quién va apuntado? Porque hay personas, incluso dicen que 600 personas o 600 casos van a ser levantados por esta ley. Y van a haber muchas familias, muchas personas que van a quedar eh, ante la impunidad, ¿no? Que no se ha hecho justicia. A través también de derechos sociales, reconocer la salud y la vida como derechos, la educación, que es importante. Ha habido muchas reformas en el ámbito educativo. Por ejemplo, sobresale la ley 31520, que engloba la contrarreforma de la SUNEDU, en que son reincorporados muchos docentes que no han aprobado o, por ejemplo, son cesados por desaprobar las evaluaciones de docentes o no rendirlas simplemente, son retornados a sus labores. Ahí vemos cómo el sistema educativo es afectado, pues, ¿no? El tema también, como le comento, de la bicameralidad y temas que, por ejemplo, límites a la cuestión de confianza, que también ha sido con la ley 31305, límites del referéndum, en el cual son aprobados, que condicionan al pueblo, condicionan al Poder Ejecutivo, condicionan al Poder Judicial, y poder ver, por ejemplo, en los temas educativos, las multas a los candidatos, eliminar, por ejemplo, el límite de edad de docentes para que puedan trabajar. En realidad, va, leyes que van destinadas para poder beneficiar a ciertos sectores, que en realidad tienen ya puestos el nombre de corrupción en la cara, en la frente, para poder revisar. Hemos averiguado y hemos concretado que de esa manera, por ejemplo, la prescripción, como lo comento, delito de lesa humanidad, exoneración de IGB para ciertos sectores, como por ejemplo restaurantes, peluquerías, que muchos congresistas tienen negocios y lo hacen para su beneficio propio. O por ejemplo, exoneración del IGB a ciertos sectores, allanamiento con presencia del investigado y su abogado. Por ejemplo, eso se dio mucho en el caso de Andrés Hurtado. Andrés Hurtado, donde cuando no, no podían allanarlo, con todo allanamiento, como todos saben, el poder judicial es de sorpresa, fue avisado, fue premeditado, y por ejemplo no podían entrar hasta que no estuviera el abogado puede tardar horas y horas, dentro pueden eliminar cosas, pero es una
una ley que modifica, por ejemplo, la 30077, que es una ley que va en contra del crimen organizado, que está aprobado y que de esta manera pueden eh, ir en contra de la legislación vigente, que en teoría es buena. Después, reforma de discusión de las elecciones contra el presidente, eliminación del voto preferencial, las elecciones parlamentarias, y ciertas reformas que, como le comento, van socavando y tirando hacia un lado el poder. Quiere decir que el legislativo quiere tomar el poder, quiere condicionar al poder judicial, quiere condicionar al poder ejecutivo y de esa manera poder eh, tener el control de lo que se viene a ser el, el tema de las leyes, el tema del control del poder dentro del Estado, dentro del gobierno del Estado. Lo que llamamos que significa la constitución política, político del gobierno del pueblo. Como gobierno del pueblo, si bien es cierto, son representantes del pueblo, pero trabajan para sus intereses propios. Dentro de las conclusiones, creemos que las reformas deben priorizar el bienestar ciudadano, garantizando derechos fundamentales como educación, salud y justicia. Temas de educación que hemos visto, salud, justicia, y como este curso, con derecho constitucional, que van en contra de la Constitución, de la Carta Magna, que definitivamente van en contra de ella. ¿Por qué? Porque la hacen eh, contradecirse en ella misma. Entonces sobrepasan lo que son el artículo, por ejemplo, 100, 99, que han sido también modificados y que afectan de una u otra manera al equilibrio. Es necesario incluir también mecanismos de consulta popular para reforzar la legitimidad democrática. No dejar de lado el poder del pueblo, el referéndum, las consultas que el pueblo puede tener. Entonces, de una u otra manera, poder revisar que se respete ese tipo de introducción, que la bicameralidad, por ejemplo, no debe estar, no debe implementarse de una manera como la quieren implementar. Definitivamente hay maneras que sí funciona, es una idea que en su fondo es buena, pero en teoría debería plantearse de una manera que se pueda manejar tanto los presupuestos, que no vayan, y que no vuelva a ser lo mismo, que si bien es cierto el legislativo tiene que fiscalizar al ejecutivo y el ejecutivo poder también poder fiscalizar los demás poderes para que el equilibrio está sucediendo. Entonces, también lo que se ha visto ahora último es el silencio del poder ejecutivo, el silencio del presidente, el silencio de los ministros, el silencio de que da bastante de qué hablar. ¿Por qué? Porque hay leyes, reformas que van a favor incluso de ellos mismos. Pero es importante saber que incluso desde Pedro Castillo hay muchas leyes que han abordado el tema de educación, que que ha hecho que realmente sea bastante cuestionable su silencio, el aprobarlas, porque han habido también muchas iniciativas legislativas de parte del Ejecutivo que también han sido aprobadas. Entonces entendemos que después de analizar la diferente bibliografía que hemos visto, del Congreso de la República, de leyes, de investigaciones, de artículos de opiniones distintos también al nuestro, hemos llegado a la conclusión que definitivamente las reformas constitucionales en teoría deberían ser para mejora, pero en el Perú están tratando esas reformas para beneficios de ciertos eh, círculos con nombre propio, en el cual podemos revisar y podemos ver a simple vista cómo día tras día ellos mismos se van exponiendo, ellos mismos se van dando luz para que puedan entender que es un beneficio para ellos mismos. Entonces creemos que la educación, creemos que es la base, creemos que cursos como el derecho constitucional pueden hacernos abrir los ojos para tomar una postura, como que vuelvo al inicio de la introducción que dijo mi compañera, poder entender que a través del estudio de estas reformas, el estudio de la ley, el estudio de todas las clases que hemos llevado hasta el día de hoy en el curso de Derecho Constitucional, tanto de la historia de la Constitución como era el tipo de constituciones, tipos de gobiernos, poder entender el contexto y poder tomar una postura y terminar y saber cómo tomar una postura y más adelante poder cambiar definitivamente lo que creemos que debe ser cambiado y mantener lo que tiene que mantenerse. El derecho es constante y avanza con la humanidad. Creemos que debemos ir un paso adelante. Eso sería todo, doctora.
Compañero, agradezco su atención. Muchísimas gracias. Gracias.